Muy buenos días. El tema que le traigo para hoy es espíritu, alma y cuerpo. Para entender este tema vamos a leer las escrituras. En el libro de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que nuestro ser está formado por tres partes. Estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno, al igual que Dios es tres en uno. Dios es una Trinidad. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos formados a imagen de Él. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuténos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que son diferentes. Alma y espíritu son diferentes, aunque hay muchas personas que piensan que lo mismo, es diferente. ¿Cómo entendemos eso? Vamos a leer el versículo que viene a continuación. En Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Al unirse el espíritu al cuerpo y darle vida, se formó el alma. El hombre pasó a ser un ser viviente, un alma viviente, un ser consciente, con intelectos, emociones, deseos, placeres, propósitos. Eso fue lo que pasó. El espíritu entró al cuerpo y fue que dio vida. Eso lo vemos al versículo a seguir, dice así. En Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos claramente que el espíritu es el que da vida. Por eso fue que el espíritu, cuando entró al cuerpo, es que dio vida al hombre. El cuerpo o la carne es con lo que entramos en contacto con el mundo físico o con el mundo material. Es esto que nosotros tenemos. Es lo que nos hace conscientes de este mundo, este cuerpo. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí se está hablando de dos espíritus. El Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Nuestra única parte que se comunica con Dios y mediante la que podemos adorar a Dios, podemos recibir información de Dios, es mediante nuestro espíritu. Esa parte de nosotros se comunica con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se comunica con Jesús, y Jesús intercede frente al Padre. Es así que hay esa comunicación. En 1 Corintios 3:16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Sí, le voy a explicar para que entienda más o menos. ¿Qué cosa es el templo? El templo ahora está destruido, pero antiguamente el templo estaba formado por el patio, por el lugar santo y por el lugar santísimo. En el patio se hacían los sacrificios animales. En el lugar santo es el lugar donde se lleva el pan de proposición, donde se lleva el aceite y el incienso. Y el lugar santísimo es donde estaba el arca de la alianza. Y dentro del arca de la alianza estaba ahí el maná y las tablas de los 10 mandamientos. Ahí solamente el sacerdote entraba una vez al año, porque en ese lugar santísimo es donde habitaba el Espíritu de Dios. Al igual que en nuestro cuerpo, el patio es esta carcasa que ustedes ven aquí, es la carne esa que nosotros vemos, esta parte física que nosotros vemos.
El lugar santo es nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra personalidad, nuestra emoción. Toda esa parte conforman el alma. El lugar santísimo es nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Ahí, cuando nosotros nos convertimos a Dios y ahí nos entregamos al Señor Jesucristo, comienza a habitar en nosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 15, 44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo que ustedes ven aquí, el cuerpo animal, que un día va a morir, un día se va a podrir, un día va a volver al polvo. Pero tenemos un cuerpo espiritual, que ese cuerpo espiritual, dependiendo si nosotros seguimos o no el camino de Jesucristo, dependiendo de ahí va a ir para dónde, si va a ir para el infierno o si va a ir para el cielo. Entonces ahí es donde viene la pregunta, siguiente pregunta: ¿cuánto vale tu alma? Mucha gente va a preguntar: ¿cuánto vale el alma de una persona? Eso solamente lo sabe Jesucristo, que pagó ese precio por todos nosotros. Él también nos preguntó: ¿de qué te vale el mundo? ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? Hay mucha gente que está enfrascado en ganar el mundo, en tener grandes empresas, en tener muchos carros, en tener muchas casas, pero se olvidan de la parte espiritual, se olvidan de esa parte espiritual. Ellos piensan que eso les va a llenar y eso le va a crear un vacío inmenso. Hay gente que piensa que teniendo esos dotes, que teniendo esas poses, va a tener paz. La verdadera paz te la da Dios. Es así que Dios trabaja con nosotros. Entonces, yo le digo a todo el mundo que se preocupe por intentar conocer a Dios, por tratar de conocer el Espíritu Santo. No hay mejor amigo para uno que Dios. No hay mejor hermano que Dios. Cuando tú comienzas a andar en el Espíritu, entonces tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, la voluntad de Dios. Entonces tú eres guiado por el Espíritu de Dios en todo momento. Y así tú vas teniendo comunión con Dios. Y vas sabiendo qué cosa quiere Dios que tú hagas. Entonces preocúpense en andar en el Espíritu, en hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Al principio de la creación, Adán andaba en el Espíritu. Adán tenía una comunión grande con Dios. Pero después del pecado, esa comunión se perdió. No fue hasta que vino Jesús nuevamente, sacrificó por nuestros pecados y mandó al Espíritu Santo para nosotros, nuevamente, que se volvió a tener esa comunión con el Espíritu. Nosotros tenemos esa posibilidad que no tuvieron los antepasados, de tener esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Dios puede ser tu amigo, tu hermano. Tú tienes al más poderoso del mundo, al todopoderoso, como tu mejor amigo. Si tú quieres buscarlo y conocerlo, entonces está en tus manos. Yo te recomiendo que busques al Señor de todo tu corazón, que lo ponga a Él de prioridad en tu vida. Es todo eso que quería decirle hoy. Que el Señor lo bendiga mucho.